Entramos en nuestra sección de glorieta, es decir, la que va alrededor de todos los ángulos posibles sobre un tema, y como obviamente el asunto de estos días es el coronavirus, esta nueva pandemia, uno de los ángulos que queremos abordar es el que publica el portal Pie de Página el día de ayer: cómo enfrentar el coronavirus sin agua en la capital mexicana, una realidad recurrente que sin duda complica las medidas de higiene necesarias para estos días. Agradecemos mucho al periodista Arturo Contreras, colaborador de Pie de Página, que se encuentra en el estudio con nosotros. Arturo, ¿cómo estás? Pues muy bien, muchas gracias, buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por invitarme. No, pues al contrario, este reportaje cobra fundamental importancia en estos días. Siempre es importante la escasez, es un tema muy antiguo en la capital, pero ahora es pues muy específico la necesidad del agua. Pues claro, ¿no? Sobre todo con estas recomendaciones de que hay que lavarse las manos al menos 30 veces al día y este tipo de cosas, pues uno dice, bueno, yo tengo agua en mi casa, ¿no? Y a mí me llega todos los días, pero hay cantidad de colonias a las cuales no les ha llegado, ¿no? Y desde hace mucho tiempo, o desde que inició el gobierno de la ciudad de Claudia Sheinbaum, uno de sus enfoques principales ha sido, según dicen, atender el problema del agua, sí, y lo han hecho reparando la red hídrica en todo el país. Entonces, hay algunos, de toda la ciudad, perdón. Entonces, hay algunos puntos en los cuales estas reparaciones han causado molestias entre la gente, y hay otros sitios, por ejemplo, en los que históricamente no ha llegado el agua nunca, ¿no? Y tampoco ha llegado ahorita y tampoco va a llegar. Hay otros lugares, por ejemplo, en Coyoacán, en donde la gente desde hace muchos años tienen un clamor, piden que les pongan un pozo en medio de una colonia, y desde hace 5 años tienen negociaciones con el gobierno, con la alcaldía, con el sistema de aguas, y ninguno les responde. Entonces, pues, ¿cómo atender estas cosas, no? Ellos dicen, nosotros no tenemos la capacidad de lavarnos las manos, y si apenas si nos llega un chorrito, ¿cómo esperan que nos lavemos las manos 30 veces al día? Dicen, nosotros nos llegan las recomendaciones del gobierno, queremos atender las recomendaciones del gobierno, pero ¿dónde está la responsabilidad del gobierno de ayudarnos a hacerlo? Claro. ¿No? Ahora que dices que ha sido una problemática histórica aquí en la capital, saludamos también a Yasnaya Aguilar. Ella es lingüista mije y ha dado seguimiento a un tema muy similar, pero en Oaxaca. ¿Nos escuchas, Yasnaya? Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias por el espacio. Al contrario, pues ya nos daba un panorama general, Arturo, sobre lo que pasa aquí en la capital. ¿Nos compartirías uno sobre la zona del sureste de nuestro país? Sí, nosotros estamos enfrentando una situación bastante preocupante. Se trata de Ayutla Mije, es una comunidad mije en la Sierra Norte de Oaxaca. Obviamente tenemos bastantes precauciones, pero también miedo porque pues el sistema hospitalario y de salud aquí es muy endeble, entonces sería catastrófico en nuestras circunstancias. Pero aunado a esa situación, tenemos una situación muy grave en la que desde hace casi 3 años, más de 1000 días, no tenemos acceso a agua potable porque un grupo armado relacionado con funcionarios del municipio de Tamazulapan dinamitó nuestro sistema de agua potable, secuestró a 4 mujeres y asesinó a uno de los comuneros y atacó a muchos más, entre los cuales me encontraba yo. Desde el 5 de junio que sucedió ese ataque no tenemos acceso a agua potable, y el 25 de agosto del mismo año se dinamitó todo nuestro sistema de agua potable. Todo el proceso de denuncia legal ha sido muy revictimizante por parte de las autoridades, que alegan la existencia de amparos que impiden una conexión, lo cual es falso. Nosotros tenemos una conexión a nuestro manantial desde hace más de 40 años, y la reconexión implicaría pasar esa tubería sobre cuneta, que es propiedad federal, entonces no hay ningún amparo que esté impidiéndolo, y tampoco un amparo puede ir sobre el, derecho humano al agua. Sí. Yasnaya, Arturo, pues un punto en común, por supuesto, en la proporción de vida de cada una de las geografías, es el diagnóstico perfecto que tiene la ciudadanía y al que los gobiernos no han dado respuestas. ¿Cuáles son los hallazgos principales, Arturo, de esta publicación que hacen hoy en Pie de Página? Focos rojos, digamos. Pues vamos, que es un tema que no se ha atendido y que se ha buscado atender y que el gobierno no se ha dado abasto para lograrlo, ¿no? Además de que parece que hay como una desconexión entre los pueblos originarios de Xochimilco, los barrios que históricamente han estado pendientes de cómo está el agua en la zona, de qué tanto abasto llega, de cómo se la llevan, ¿no? Hay una desconexión entre estas personas y las personas que están tomando las decisiones porque no logran ponerse de acuerdo,
¿no? Por ejemplo, regresando al caso de Xochimilco, lo que quieren hacer es hacer una reparación a un ducto, o lo que ya hicieron fue una reparación a un ducto que toma agua de los montes de Xochimilco y de Xochimilco mismo para llevarla a colonias centrales de la ciudad. Entonces son las periferias, son los más pobres los que se quedan sin agua siempre, ¿no? Entonces ellos llegan, oigan, ¿por qué nos quieren poner por qué vienen a arreglar y por qué dicen que nos va a ayudar a todos, cuando en realidad solo les va a dar agua a los de allá y nosotros nos vamos a quedar sin agua, ¿no? Entonces, también lo mismo pasa en Coyoacán, ¿no? O en otras alcaldías, donde el gobierno dice, bueno, sí los vamos a atender, sí los vamos a atender, y les van dando largas, y les van dando largas, y el proceso se va haciendo cada vez más tortuoso, y entonces la gente acaba por no tener agua nunca, ¿no? Y a la par vemos que hay otros lugares donde sí hay pozos de agua, donde se abren nuevos pozos de agua para mantener desarrollos inmobiliarios impresionantes. Entonces, pues yo creo que es eso, creo que es una desconexión entre la cual no se logra llegar como a un acuerdo y una visión sesgada por una parte de la población en la cual usan montones y montones de agua sin tener en cuenta que el agua que están usando de más ellos se la quitan a otras personas, ¿no? Entonces creo que eso. Fundamental, sí, se la quitan a otras personas, digamos, en las grandes ciudades, a otras ni siquiera llega. Y lo que decías, Yasnaya, de el sistema de salud endeble, ¿a qué distancia, digamos, hay una clínica o un hospital que pudiera responder en caso de que ustedes tengan una emergencia, por ejemplo, un contagio en estos momentos tan delicados o cualquier otra consecuencia por la falta de agua? Sí, en nuestro caso, el hospital más cercano está relativamente a media hora más o menos. El asunto es que solo tiene disposición para 3 camas de emergencia. 3 camas. Sí. ¿Y personal médico, digamos, para el panorama que se está pintando ya con esta fase 2 en nuestro país? Hay personal médico, ignoro que están capacitados para enfrentar esto, pero es un hospital regional, es decir, no solo estaría para las personas que posiblemente se infectaran en mi comunidad, sino para toda la Sierra Mije, claro. Lo cual es a todas luces no abastece. También, bueno, a diferencia de lo que comenta el compañero, nosotros hemos gestionado comunitariamente nuestro sistema de agua potable. Es decir, por medio del trabajo comunitario construimos los tanques de captación, se hizo todo la construcción del sistema de agua potable que después fue dinamitado. Este es un tema importantísimo, Yasnaya, el tema de la vulnerabilidad en la que se encuentran los defensores del medio ambiente en todo el país. Mencionabas tú ya una agresión a la comunidad por hacer nada más que garantizar su propia sustentabilidad. Así es. De hecho, después de que se nos despojó del manantial, lo que hicimos fue denuncias y derivadas en denuncias se hizo una inspección ocular y en ese contexto es que nos atacan con armas de uso de calibre semiautomáticas que son de uso exclusivo del ejército y el agua ahora se está tirando, o sea, estas personas armadas impiden que podamos hacer esta reconexión. Y del gobierno estatal hemos recibido solo revictimización. En un primer momento el secretario de Gobernación del estado de Oaxaca dijo que estábamos mintiendo porque si no tuviéramos agua estaríamos muertos. Bueno, sin duda la situación se ha complicado bastante en esta y muchas comunidades autónomas debido a la falta de apoyos, de cumplimiento de los derechos, de hecho, de las personas. Arturo, y preguntarte ahora que mencionabas también las periferias, es una misma problemática que se refleja distinto en las geografías. Tú has estado justo en estas zonas bastante. ¿Qué observas a diferencia de lo que vivimos, por ejemplo, aquí en el centro? ¿Cómo resuelve la gente estas circunstancias? Pues la solución es como muy conocida, ¿no? O sea, siempre son las pipas, ¿no? A las cuales llega gente a cobrar 700 pesos, 800 pesos por una pipa. Las que deberían ser gratuitas. Las que deberían ser gratuitas, precisamente. Platicaba con doña Margarita, una persona que vive en Ixtlahuacán, a las afueras de la Ciudad de México, en las colindancias con el Estado de México, en Iztapalapa. Y lo que ella me contaba era, pues a mí me vinieron a poner un tanque captador de agua, ¿no? De estos de lluvia. Y estoy muy feliz con ella y me ayuda a pasar los tiempos de sequía, pero justamente ahora que está pegando el coronavirus, que no está lloviendo tanto como debería, pues lo que está pensando es traer una pipa y llenar su sistema de captación de agua con agua de pipa, ¿no? Entonces, pues cómo están paliando como pueden y como siempre han podido, ¿no? Llenando sus tinacos cada vez que pueden y con la escasez con la que están acostumbrados a vivir. Bueno, es importante decir que hemos buscado tanto a la Comisión Estatal del Agua de Oaxaca como al Sistema de Aguas de la Ciudad de México. Ambos dijeron a este medio, a La Octava por lo menos, que tomarían medidas
de mitigación para esta situación especialmente delicada que es la pandemia. Entonces esperaremos a ver si efectivamente se comunican con nosotros para hacerlas públicas o por lo menos para dar seguimiento a estas denuncias que hacemos hoy. Yasnaya, tú eres una importante defensora de tu pueblo Mije, haces muchas denuncias a través de tus cuentas de redes sociales. ¿Cómo dar seguimiento a esto que ya nos cuentas hoy? ¿Cuál es tu cuenta o qué medio de contacto tenemos para seguirte? Bueno, en Twitter es @yasnayae. Ahí tratamos de hacer las denuncias que desde mi comunidad se realizan, no es a nombre personal, sino claro, son denuncias desde mi comunidad o desde las preocupaciones mismas de las autoridades. Y bueno, ante este escenario, las autoridades han implementado un voceo en Mije y en español para explicar todo lo que hay que hacer. Sabemos que una parte fundamental es el lavado de manos, pero ahorita estamos racionando lo más posible para alimentación. Entonces, en ese sentido, considerando que en los valles centrales de Oaxaca ya hay 4 casos de coronavirus, pues nos preocupa bastante. Sin duda, pues daremos seguimiento si así nos lo permites. Yasnaya, muchísimas gracias. Gracias. Y Arturo, tus reportajes se publican en piedepagina.mx. ¿Cómo damos seguimiento a este tema? ¿Cómo te seguimos? Pues en piedepagina.mx, si les falta el agua, si no llegan a tener, pues mándenme un mensaje a mi Twitter, ¿no? @este-no-es-Artur, y yo me lanzo a la colonia en la que estén. Es un tema al que le he dado un seguimiento constante y largo a lo largo de este año. Entonces, pues eso, ahí mismo, y en piedepagina.mx. Y algo importante, sí, las problemáticas que ya teníamos solo empeoran con este tipo de emergencias. Entonces, que nos quede de aprendizaje que hay que resolverlas a tiempo. Sí, y pues poner cada quien un poco lo suyo, ¿no? Saber que si a mí no me está llegando mucha agua, pues tal vez a alguien sí, ¿no? Entonces, pues cerrarle un poquito la llave. Claro, hacer conciencia. Pues estamos en esto todos. Gracias, Arturo Contreras. Gracias.